Primer libro de Samuel, capítulo 15. La desobediencia es como la idolatría. ¿Tú consideras que tienes idolatría? Bueno, las palabras del profeta Samuel para el rey Saúl, pues bueno, tienen que ver con esta actitud que muchas veces pudiéramos tener incluso sin darnos cuenta. Vamos a analizar este capítulo, vamos a estudiar, a meditar en lo que sucedió y cómo fue que finalmente el rey Saúl fue desechado por haber desechado precisamente al Señor. Dice, acompáñame en tu Biblia, ahí el capítulo 15, por favor, desde el versículo 1, primer libro de Samuel, capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Vamos a poner mucha atención en cómo es que empieza a hablarle el profeta. El profeta le recordó a Saúl esta importancia de la unción, este aspecto espiritual, sobrenatural, sobre el cual reposaba el Espíritu de Dios en Saúl. Así de que, pues imagínense este recordatorio que le hizo el profeta. No fue nada menor, sino tenía todo que ver precisamente con la instrucción que iba a recibir. Esto es muy relevante porque justo por el motivo de esta unción, el profeta le pidió a Saúl que pusiera atención a lo que Dios estaba instruyendo como una misión muy importante que, como vamos a ver más adelante, el cumplimiento de esta misión encomendada al rey de parte de Dios estaba íntimamente ligada con una promesa que había hecho Dios hace aproximadamente 400 años atrás a su pueblo, hace 4 siglos atrás. Así de que imagínense, por esa razón, el profeta habló en ese sentido, le recordó el poder sobrenatural, que el Espíritu de Dios se encontraba sobre él. Esto era para que pusiera mucha atención. Y dice el verso 2, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto, al leerlo, pues es muy impresionante. Por supuesto, la instrucción para Saúl fue muy clara y muy contundente y muy dura. Llevar a cabo una destrucción total en contra de los amalecitas y de todo lo que poseían. Y la razón de dicho juicio, un juicio total, fue porque el pueblo amalecita hizo algo muy malo en contra de Israel, justo cuando Dios acababa de liberar a su pueblo de Egipto. A esto se refiere como la oposición que llevaron a cabo los de Amalek en contra de Israel. Y esto lo describe la escritura en Éxodo capítulo 17, a partir del verso 14. Dice, y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de abajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yud-Hei-Bab-Hei Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, contra el trono del Señor, Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí está la promesa de Dios y declaración de parte de Moisés en este evento en el cual Israel venció a los amalecitas,
Sin embargo, la acción que tuvieron los amalecitas de atacar a Israel cuando se encontraba muy débil, porque iba saliendo de Egipto, fue terrible. Atacó a mujeres, a niños, ancianos, y lo más sorprendente es que a pesar de que ya habían pasado más de 400 años de aquel evento, en el libro de Deuteronomio, más adelante, vemos que Dios ratificó esta promesa de exterminar a Amalek y se describe la razón por la que este juicio decretado por Dios eh, tendría que cumplirse por haber atacado a la retaguardia de Israel, a los más débiles del pueblo. Dice Deuteronomio 25, verso 17 en adelante: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Esto fue una confirmación, una ratificación de este mandamiento que recibió Israel. Imagínate tú nada más el peso de la gran responsabilidad que en ese momento el profeta, por mandato de Dios, estaba depositando en los hombros de Saúl. Lo impresionante es que Dios ordenó la extinción total de los amalequitas, y incluyendo niños y aún los de pecho. Muchas personas no se explican la razón de un juicio tan terrible, y lo delicado es que sin conocer a Dios les hace muy fácil criticar, juzgar lo que no conocen. Sin embargo, debemos entender que desde hace mucho tiempo atrás, existieron generaciones corrompidas. Esto tú y yo no lo vamos a poder discernir, no lo vamos a poder ver. Esto solamente está en la potestad de Dios, porque tiene que ver con una genética corrompida por la maldad del pecado. Y uno de los pasajes que nos confirma esto lo vemos en el libro de Génesis, cuando se describe que Noé era justo. Dijo Dios que no era justo, lo vio justo, sin pecado en sus generaciones. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y aunque tú lo lees así, muy simple, tiene mucho contenido este versículo. En el contexto de Génesis capítulo 6, un capítulo que habla de los ángeles caídos, la escritura dice que Dios vio justo a Noé, y la razón por la que Dios vio justo a Noé, primeramente se encuentra relacionado con el hecho de que Noé fue obediente, es decir, se encuentra ligado con la obediencia a Dios, ¿sí? Al mandamiento del Señor. Y en ese sentido, el término hebreo tzadik implica ser recto. Así es de que, pero por otro lado, en la genética, también se refiere a la genética de Noé, no se encontraba corrompida. Porque de la propia lectura, el texto dice que Dios vio justo en aquella generación a Noé. Lo anterior implica que aquel lapso de tiempo de vida, ¿sí?, se encontraba corrompido, pero también ya se encontraba destinado a desaparecer. ¿Cómo fue? Bueno, a través del diluvio. Podemos leer en la escritura que cuando se habla del diluvio, el propósito de esta destrucción total, dice literalmente, era que destruir, desaparecer toda carne de sobre la tierra. Es decir, toda genética
corrompida, hablando de genética. Entonces la justicia de Noé solo es una referencia al hecho de haber sido obediente a la voluntad del Señor. Un contraste, por cierto, de lo que estaba por hacer el rey Saúl. Así de que para entender algo tan duro, tan crudo que podemos leer como este mandamiento que recibió Saúl, hay que conocer a Dios. Sí, esta es una de las razones por las que Dios en su potestad determina las generaciones que deben ser extinguidas, ya sea por Él mismo o por el hombre como instrumento suyo. Pero es Él, es Dios, únicamente Él quien determina las razones y esto implica, por supuesto, eh, una prioridad de vida para incluso para la humanidad. Dice el verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Bueno, aquí Saúl mostró misericordia para con el pueblo de los ceneos. En este pasaje se nos muestra una analogía, algo muy parecido relacionado con lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Otras ciudades que igualmente Dios ordenó su destrucción total de todas aquellas personas que habitaban aquellas ciudades. Pero sucedió que antes de que fuese destruida por el juicio total del Señor, Dios permitió que Lot, el sobrino de Abraham, y su familia fueran salvos de aquella destrucción, porque el juicio había sido ya decretado, como lo fue con los amalecitas, en este caso en contra de los perversos de aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces aquí vemos claramente cómo es que efectivamente hay otras ocasiones, hay otros ejemplos en la escritura en donde Dios determina un juicio total de destrucción. Pero es Él, una vez más, es el Señor. Esto no está en la potestad del hombre, porque conocemos lo que hoy se conoce, lo que se identifica como un genocidio, en donde se trata de exterminar a una población total. Caso, por ejemplo, en el que se ha intentado por generaciones la destrucción del pueblo judío y que finalmente no podrán hacerlo porque es Dios quien está por ellos hasta el día de hoy y continuará así hasta el día del fin. Así es de que hay que entender esto, hay que tener mucho respeto. Si es que tú no conoces a Dios, no conoces su ley, su carácter, es muy delicado que hagas algún juicio en relación a estos pasajes que de entrada no vas a poder entender si no conoces el carácter de Dios. Y dice el verso 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Bueno, muchos podrían considerar que a fin de cuentas lo que buscaba Saúl, lo que buscaba el rey, era glorificar a Dios ofreciendo sacrificios de lo mejor, del mejor ganado de los amalecitas, del botín. Sin embargo, pensar de esa manera una vez más tiene que ver con desconocer a Dios, con desconocer su carácter. Yo te pregunto, ¿acaso Dios no es el dueño de todas las riquezas?
¿Consideras que es prudente pensar que Dios necesite de nuestros mejores sacrificios a pesar de que Él no lo ha pedido? ¿No te suena a fuego extraño que Él no pidió? Hay que tener mucho cuidado de cometer este error, porque si tú identificas lo que hizo Saúl y los motivos que tuvo él, esto se identifica con infinidad de actitudes que pudiéramos nosotros tener en la vida común. ¿Bajo qué argumento? Bajo el mismo. Glorificar a Dios. Realmente Él no ha pedido eso. Quizás estés haciendo cosas que ni siquiera te ha pedido y que en el peor de los casos Él desecha. En realidad lo que vemos en la actitud del pueblo de Israel y en la actitud de Saúl solo tiene que ver con un problema que se encuentra muy arraigado en el ser humano. Ese problema nace de la facultad natural que tiene el humano. Estamos hablando del libre albedrío, esto que se conoce como el libre albedrío, la libertad de decidir, pero para decidir conforme a su propia voluntad. Eso es un problema. Si, cuando el hombre decide o puede o es consciente de esta facultad natural que tiene, que Dios no se la quita a nadie, del libre albedrío para decidir, el problema es que deciden sin considerar la voluntad de Dios como causa prioritaria. Ahí está el problema. Pero cuando tú usas el libre albedrío para someterte a la voluntad, a la autoridad de Dios, entonces estás haciendo lo correcto. Yeshua dijo que Dios está en busca de ¿quiénes? De adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y por qué hablo de adoradores? Bueno, porque la palabra servir, la palabra adorar están muy relacionadas. ¿Y cuándo dijo esto Yeshua? ¿A quién se lo dijo? Nada más y nada menos a una mujer samaritana. Y la razón fue porque lo que Dios estaría buscando a partir de entonces, a partir de la venida de Jesucristo, serían hombres y mujeres que buscaran adorarle, pero solo a través de su obediencia, ya no de sacrificios. Por esa razón dejó de existir el templo de Jerusalén. Por eso dejaron de existir los sacrificios, por eso dejaron de existir las ofrendas, por eso dejaron de existir los diezmos y todo aquello que tenía estaba totalmente vinculado con una responsabilidad adjudicada a la administración del templo. Sin templo ya no hay nada de eso. Pero entonces, ¿qué iba a pasar con todos aquellos que iban a venir a la fe de Jesucristo para adorar al Señor? Bueno, a través de su obediencia. Fíjate qué importante entonces es tu obediencia para con el Señor. Entonces, lo que está buscando Dios a partir de la venida de Yeshua, entonces son hombres y mujeres que buscan adorarle a través de su obediencia, la mejor adoración y más fidedigna que puede existir, sin interponer sus propias religiones, sin interponer ideas propias, conceptos, privilegios, sin establecer sus propios cultos, porque al final de todo eso Todo eso, cuando tú antepones todas estas cosas antes de obedecer lisa y llanamente a Dios, lo que estás haciendo es idolatría y no una verdadera adoración. ¿Por qué una idolatría? Porque estás anteponiéndote tú ante el Señor. Entonces imagínate qué delicado es esto. Y en este sentido es que nuestra obediencia es en realidad nuestra verdadera adoración. Por eso resulta tan importante que en nuestra obediencia al Señor, pues en ello no se encuentre levadura, que Dios no vea levadura en nuestra obediencia. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos las palabras de Yeshua cuando le dijo a sus discípulos
que se alejen de la levadura. Y ellos, sin entender de qué estaba hablando Yeshua, pues pensaron, no trajimos pan suficiente. Pero cuando se dio cuenta de que no habían entendido lo que les estaba diciendo, se los explicó literalmente. Les dijo, aléjense de la doctrina de los fariseos. ¿Por qué? ¿Porque estaba en contra de su pueblo? No, jamás. No es que estuviera en contra de su pueblo. Estuvo en contra de las religiones. Estuvo siempre en contra de todo aquello que hoy podemos identificar como idolatría. Es decir, anteponer sus propias ideas, sus propios cultos, sus propias religiones, sus propias leyes. Y el pueblo judío estaba plagado de todo eso, pensando siempre que estaban adorando al Rey de Reyes. Pero te pregunto, ¿solamente el pueblo judío? Eso hacen todas las religiones de hoy en día en todo el mundo. La religión católica establece su propio culto, sus propias deidades. En todo el mundo, todas las religiones y todas las que siguen floreciendo como producto del engaño y la mentira, efectivamente tiene que ver con idolatría. La idolatría del hombre por el hombre a través de sus propios cultos, sus propias doctrinas, sus propios dogmas. Entonces, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de ti, ¿qué es? Una obediencia lisa y llanamente. Pero ¿cómo le vas a obedecer si no conoces la escritura, no conoces su ley, sus mandamientos? Cuando decimos ley, no tiene que ver con una ley coercitiva, alguien te va a obligar a hacerlo. No, es porque tú te sometes a cumplir todas estas disposiciones de que Dios estableció como su voluntad, pero que tiene que ver con una forma de vida, una instrucción, una dirección, como un padre hace con un hijo. ¿Qué padre no le instruye a su hijo para que escoja el mejor camino? Es exactamente eso. Dios nos dio su ley, nos dio su instrucción, la Torá, el Pentateuco. ¿Para qué? Para que la conozcas y tengas una vida buena y decidas escoger todo lo que aprendes ahí a partir de toda esa instrucción. Ese es el amor de Dios para con nosotros. No lo desprecies. Continuamos, dice el verso 10, y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Imagínate, qué dolor. Imagínate estas palabras de Dios. En su corazón le dolió haber puesto por rey a Saúl. Dice, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Imagínate el dolor de Samuel también. Esta expresión, en pos de mí, tiene que ver con dar la espalda. El texto expresa literalmente lo que la actitud de Saúl representó ante una orden que le había dado Dios, en el sentido de aniquilar totalmente a Amalek. Imagínate qué terrible. La forma en que la propia escritura nos dice la manera en que Dios se dolió de la actitud de Saúl, lo podemos ver reflejada precisamente en la reacción de Samuel. Y esto, ¿por qué? Bueno, porque el profeta siempre tuvo una íntima comunión con Dios, una relación muy estrecha. Y es por ello que él conocía su carácter y el corazón de Dios. Y podríamos estar seguros que el profeta Samuel él sintió en su momento, en sus emociones, lo que Dios sintió al ver que Saúl lo desconoció, lo desobedeció, le dio la espalda. Imagínate escuchar esto del creador de los cielos y la tierra, que por un lado sabes el poder que tiene,
pero por otro lado también puedes conocer el corazón de Dios. Dice el verso 12, madrugó luego Samuel para ir en contra de Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta. ¿Qué? ¿Cómo? Que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y diciendo, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Qué mentiroso, qué mentiroso. Y bueno, ¿por qué dice aquí la escritura que se levantó un monumento? No es que haya construido algo, no. Esta palabra en el hebreo es la palabra yad y tiene muchas palabras con las cuales se puede traducir, pero en el contexto, de acuerdo a la redacción que estamos leyendo, se traduce como mano abierta, indicando poder y dirección. ¿Sí? Como lo que hace un general que va dirigiendo a su ejército. Entonces fue lo que hizo, ¿no? Y es lo que vieron que hizo, hacia dónde se dirigió, por eso le dieron el mensaje al profeta. Pero también esto significa que Saúl en ningún momento se había arrepentido, no era consciente de lo que realmente había hecho por causa de su desobediencia. De hecho, lo más probable es que ni siquiera haya sido él consciente de lo que ya había generado de antemano. De acuerdo al pasaje, vemos que en realidad Saúl se mostraba muy complacido de sí mismo, ¿no? Muy seguro de sí mismo, muy satisfecho y no sintió ninguna vergüenza ni culpa. Pero eso tiene un sentido que solo se explica cuando entendemos las consecuencias del pecado en la vida de las personas. Miren, una de las características del pecado es que cuando las personas han tomado la decisión de continuar por el camino de transgredir, de seguir transgrediendo, de seguir pecando, a pesar de ser conscientes de que lo que están haciendo está mal, pero siguen adelante, lo que sucede es que Dios afianza el pecado en el corazón de estas personas, al grado incluso de cegarlos en el espíritu. Ya no se van a dar cuenta de lo grave, delicado que están haciendo. Van a llegar al punto de no poder discernir entre lo bueno y lo malo. Sino que ellos se van a mantener en esa necesidad. O sea, y eso es lo delicado. Por esa razón es necesario, es fundamental que tú reconozcas tu pecado cuando haces mal. O sea, Dios se entiende que nos podemos equivocar, pero eso es algo diferente. O sea, Dios comprende en su misericordia infinita que tú y yo podemos equivocarnos, pero debemos arrepentirnos del mal que hicimos y pedir perdón primeramente a quien ofendimos y después pedir el perdón, suplicar por el perdón de Dios. Y Dios es tan amoroso que nos va a perdonar si realmente estamos arrepentidos. Pero cuando en tu actitud, en tu vida, continúas albergando esa actitud que de antemano sabes que no debe existir en tu vida, la consientes e incluso te complaces con esa actitud de pecado, llámese como se llame, lo que va a suceder es que Dios va a afianzar. Va a llegar el momento en que va a afianzar esa actitud, ese pecado en ti, en tu corazón. Y va a llegar el momento en que vas a quedar ciego espiritualmente, no vas a poder discernir. Y va a llegar el momento en que vas a estar súper convencido o convencida de que estás haciendo lo correcto, a pesar de que todo mundo que vea tu realidad esté viendo que estás en pecado, que estás mal, que estás actuando mal. Es terrible esa situación. Entonces, imagínate una actitud así en una persona, pues muchos pudieran verlo como algo sin sentido. Puede llegar a ser que todo el mundo
vea que lo que está haciendo esa persona pues no es correcto y contrario a la razón, incluso, ¿no? Pero lo que muchas veces las personas no pueden discernir es que la condición de de esa gente que está siendo afirmada en su pecado es permitida por Dios. Dios permite esa condición para cumplir en ellas lo que ya, lo que, lo que vemos escrito, de lo que hablamos, de lo que vemos escrito en la ley de Moisés, la ley que recibió del Señor. ¿Hasta qué punto? Hasta el momento en que se determine la muerte espiritual de todas aquellas personas que han actuado con temeridad, a sabiendas de que lo que hacen en realidad es desobedecer a Dios, como en este caso lo hizo Saúl. Recordemos a qué nos referimos cuando hablamos de muerte espiritual. Vamos a recordar esto para ver de qué estamos hablando, para poder entender la actitud de el rey Saúl, que estaba como sin nada, sintiéndose muy seguro de sí mismo y muy satisfecho con su victoria, etcétera, etcétera. Deuteronomio 30, a partir del verso 15, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Dice el verso 19, pon atención. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, fíjate bien, te está dando la oportunidad del el Señor de escoger incluso. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y, efectivamente, la consecuencia de haber escogido el camino de la maldición, el mal, por parte de Saúl, fue que no vio, su descendencia no vio la bondad de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, en capítulos más adelante se describe que finalmente murió su familia, se quedó sin descendencia. Y dice el verso 14, continuamos, regresamos a 1 Samuel 15, verso 14, dice Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, pon atención aquí, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y le respondió, y dijo Samuel, y él respondió, dice el verso 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. El Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes.
¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que has vuelto el botín? Has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Dice el verso 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, fíjate bien cómo estaba ya cegado espiritualmente e insistiendo en su pecado el rey. Dice el verso 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión del Señor que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Bueno, este pasaje nos confirma lo que comentábamos. Efectivamente, el pecado nos lleva al orgullo, al grado de hacernos sordos, insensibles, y esa actitud nos ciega, porque como vemos, lo que para un hombre que tiene la sensibilidad de Dios, como lo era Samuel, era muy evidente el pecado de Saúl. Para él mismo, para Saúl, no era consciente de ello. Lo vio le dije algo que no tenía sentido. Si bien hoy podemos nosotros discernir el pecado de Saúl, tú lo puedes ver claramente. La enseñanza que tenemos en este pasaje es que debemos tener temor de caer en esa actitud. Nosotros, si hablamos de nosotros, no pienses en alguien más. Hablamos de nosotros, debemos tener temor de caer en esa actitud y así y que en un momento dado nos demos cuenta, que tengamos la oportunidad de darnos cuenta del error en que podríamos nosotros encontrarnos. La enseñanza nos lleva a considerar que quizás en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a estar en la necesidad, en la necedad de nuestro orgullo, ¿sí? De no querer aceptar que hemos pecado o que estamos mal, que estamos equivocados en determinadas circunstancias, ¿sí? Y que no hemos querido aceptar nuestros errores y en consecuencia nuestra desobediencia. Entonces, esto sí es un riesgo para todos. Y hay que tener temor. Hay que tener temor. Tú puedes ver literalmente, tú puedes leer la actitud física y mental en la que ya se encontraba Saúl. Considerando la actitud en la que cayó el rey Saúl y que le llevó a esta ceguera espiritual, nosotros debemos buscar a Dios. Debemos buscarlo ocasionalmente y pedirle que nos muestre cuáles son las cosas en las que pudiéramos nosotros estar equivocados y de las cuales debemos arrepentirnos. Pero sobre todo, orar y suplicarle para que nos permita, que no aleje de nosotros el discernimiento, la capacidad de entender espiritualmente si es que en algún momento nos estamos aferrando a nuestro pecado. Porque hay que tener temor del Señor. Cuando podríamos estar sin ser conscientes, desobedeciéndolo y con las consecuencias desastrosas en nosotros mismos, en nuestras vidas. Así es de que, pues, considera esto. A solas, tú con el Señor, pídele que te haga ver, que te haga ver si en algún momento, si hay alguna actitud en la que estás siendo muy necio y quizás ya estás cayendo en un pecado y quizás sea necesario arrepentirte, dar un paso atrás y pedirle perdón al Señor, porque quizás en esto lo más seguro es que en ello le estés desobedeciendo. Saúl ciertamente era celoso en dirigir su ejército cuando le convenía hacerlo. En el capítulo anterior, si ustedes recuerdan, él dio una orden, ¿sí? Hizo un juramento
y emitió una sentencia de muerte para cualquiera que probara algún alimento antes de la batalla, como un supuesto ayuno, ¿no? Según él. E incluso estuvo dispuesto a ejecutar a su propio hijo porque su hijo comió. No sabía, no conocía el mandamiento, este juramento que hizo su padre y comió miel. Pero eh, podemos ver que la forma en que tenía Saúl para hacer cumplir sus órdenes, sus mandamientos. Entonces Saúl estaba lleno de este celo, de este fuego, cuando se trataba de que se cumpliera su voluntad. Pero cuando se trataba de la voluntad de Dios, totalmente a la ligera, él pensó que podía decidir qué obedecer, qué parte del mandamiento obedecer y qué parte no. Y así lo hizo. ¿Te estás dando cuenta de la actitud de la idolatría? Por eso dije al principio de este estudio que es muy fácil que cualquiera de nosotros quizás en algún momento estemos cayendo en este pecado, pecado de la idolatría, y con ello estemos alejando al Señor de nuestras vidas. Dice el verso 22, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta fue una sentencia fulminante para Saúl. Y vemos estas palabras del profeta, cómo es que equipara las actitudes de las personas hacia estos pecados que Dios aborrece: la idolatría, la hechicería, la adivinación. Así es que las palabras del profeta pues nos muestran la esencia de la idolatría, es decir, qué actitud de las personas tienen que ver con la idolatría. Que muchas veces las personas no pueden discernir en su propia conducta a pesar de afirmar que viven incluso cumpliendo los mandamientos. Y principalmente hablo de todos aquellos que decimos tener fe, que vivimos la fe del Mesías, Yeshua, de Jesucristo, primordialmente. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que tenemos temor de Dios, que creemos en el Señor, y, y vivimos según sus mandamientos. Sin embargo, este pasaje nos muestra que la religiosidad nos puede cegar y no le agrada a Dios. Porque lo que el Señor espera de nosotros es obediencia con un sentido de gratitud. Fíjate bien cómo lo digo. Tu obediencia con un sentido de gratitud para con Él. Por si fuera poco. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos al Señor, siempre nos va a ir bien. Y eso siempre se lo debemos a Él. Así es de que encima de obedecer, hay que dar gracias por la capacidad de obedecer, porque nos va a ir bien. Todo viene de Él. Mientras que las actitudes rebeldes, con las que consideramos que podemos hacer mejor las cosas, si es que las hacemos diferente, pues esto solo es un producto de la vanagloria, la vanidad del hombre, la soberbia, el orgullo, y todo eso da tributo ¿a qué?
a un culto a tus propias capacidades. Idolatría. La esencia de la idolatría es el culto a nosotros mismos y puede manifestarse de infinitas maneras, terribles. Pero la más terrible, la más detestable de todas, es cuando manifiestas tu idolatría a través de la desobediencia a Dios. Dice el verso 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Así, mira. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. ¿Te estás dando cuenta de la religiosidad de este hombre? O sea, le acaban de decir que Dios le arrebató ya el reino de su mano por causa de su desobediencia, que está en idolatría, que es un obstinado. Y encima de todo le echa la culpa al pueblo. Entonces sí, o sea, ya no sucedió como en el capítulo anterior, que emitió un decreto advirtiéndole a todos, diciéndole que no pruebe bocado nadie hasta que termine la batalla. Y estuvo dispuesto incluso a matar a su hijo, si no es que el pueblo lo defendió, a su hijo. Pero aquí, muy fácil, dice, es que el pueblo, o sea, tuve temor del pueblo. Consintió a la voz de ellos. Entonces, en esta actitud, en el pecado, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con Saúl? Se estaba aferrando a su pecado, a su actitud, no estaba arrepentido. Él no estaba arrepentido. Y en el peor de los casos, según iba a adorar a Dios. ¿Te das cuenta de la hipocresía? O sea, una cosa te lleva a otra. Aunque pareciera que Saúl aparentemente confiesa su pecado, realmente no lo hizo. Pretendió justificarse ante Samuel, culpando al pueblo de algo que pues era su responsabilidad. Y enseguida, queriendo minimizar el hecho, le pide a Samuel que lo acompañe. Pero fíjate, le pide que acompañe para continuar guardando las apariencias y continuar con la religiosidad en su supuesto intento de adorar a Dios. Eso es terrible. Dice el verso 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. O sea, hónrame, le dice al profeta, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. Ve nada más qué terrible. Pues bueno, esta actitud que vemos en Saúl, aunque es difícil de aceptarlo, permea en muchas personas hoy en día. Y lo que nosotros tenemos que procurar es que esto no sea parte de nuestra vida, una actitud así. Como vemos aquí, paradójicamente en este acto representó la acción de Saúl por la que por su propia mano él desgarra, en el momento que desgarró el manto, la santidad, lo que representa la santidad del profeta, o sea, el
el manto del profeta. ¿Qué es lo que representa el talit, el manto? Bueno, santidad. Pero se rasgó el manto. ¿Qué significó esto? Pues en ese momento el profeta se lo dijo. Dios rasgó el reino de la mano de Saúl. A pesar de todo, Saúl, lejos de mostrar un arrepentimiento sincero, le pidió a Samuel que le diera honra delante de los ancianos de su pueblo. ¿Acaso no es esto una muestra muy clara de lo que en realidad es la idolatría en la vida de una persona? Buscar de una o de otra forma que la gente te reconozca lo que realmente no eres. ¿Cuántas personas pudiera haber así? O quizás, más aún, ¿cuántas veces quizás no hemos querido hacer esto? De repente hacer cosas o pedir ciertas cosas u obligar o hacer que las personas lleguen a hacer algo solo para reconocernos delante de los demás, reconocernos algún atributo, cualquier cosa delante de los demás. Muchas veces podemos incluso expresarnos de cierta forma con tal de que la gente nos rinda tributo, ¿no? Nos reconozca, nos dé honra. Cuando realmente lo que debemos de buscar con todo lo que hagamos es que la gente le dé honra al Señor. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Yeshua? Él esperaba que Yeshua le honrara. Así que todos aquellos que se pierden en las tinieblas, en su corazón endurecido, es justo lo que esperan, que los demás le honren. Dice el verso 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Malec. Fíjate bien la actitud del profeta. Y Agag vino a él alegremente, bien contento, ya venía el rey Agag, Amalequita, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel se fue de Gabaa hacia Ramá, y con él el Señor abandonó a Saúl. El Señor se fue con el profeta, con Samuel, y le consoló mientras éste lloraba a Saúl. Que nuestra obediencia y nuestra convicción de darle honra a nuestro Dios sea firme, fiel, para darle honra a Él y no a nosotros mismos. Y que esto sea manifiesto en nuestras vidas a través de un celo verdadero que sea capaz de cortar en pedazos cualquier indicio de idolatría en nuestras vidas. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame del camino eterno. Amén.